Buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor Sullón, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Se ve mi pantalla, por favor? Sí, se ve bien, se escucha bien. Perfecto. No sé, doctora, si ya puedo empezar. Usted me da Sí, visto bueno para iniciar. estimados alumnos, buenos días, buenas noches. Vamos a tener ahora la primera teoría a cargo del doctor Pedro Sullón. Él es médico infectólogo, va a hablarles sobre patogenia, historia natural de las enfermedades infecciosas. A pedido de la universidad, hoy día nos están pidiendo hasta las 8:30, doctor Sullón. Entonces, jóvenes, vamos a empezar con la teoría. Gracias, doctor. Perfecto, muchas gracias, doctora. Bien, buenas noches. Entonces vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Son 5 temas en total. Trataremos de ceñirnos al tiempo programado. Así que en aras de ahorrar tiempo, las preguntas, por favor, las dejaremos para el final de las presentaciones. Sí, al final voy a responder las preguntas que se puedan responder, obviamente cubriendo el tiempo que nos han asignado. Bien, el primer tema el día de hoy hablaremos algo puntual sobre la historia natural y patogenia de las enfermedades infecciosas. Y vamos acá a mencionar algunos detalles importantes que hay que saber con respecto a definiciones, sobre todo en el tema de las enfermedades infecciosas. Disculpe, doctor, por error silencié los participantes. Volver el audio. Devolver el audio. Hacer Bien, usted, ahora doctor. sí. Sí, ahora Sí, sí. sí, doctor, ahora Perfecto. sí. Listo. Disculpe. Entonces les mencionaba que vamos a definir acá enfermedad infecciosa que es causada, dijimos, por un agente infeccioso que tiene varias etiologías, pero además no solamente el efecto directo de estos microorganismos que puede ser virus, parásitos, hongos, sino que además vamos a tener el efecto que pueden producir algunas sustancias que derivan de estos microorganismos y que son los que causan algún efecto de una persona o animal infectado a un huésped susceptible de forma directa o indirecta y que obviamente puede ser también el ser humano. Bien, y entonces en cuanto a la historia natural, vamos a ver algunos periodos que son muy importantes mencionar para conocer cuál es la historia natural de todas las enfermedades infecciosas. Y aquí hay que tener claro lo siguiente porque hay que conocer bien la definición de cada uno de estos periodos. Por ejemplo, hablamos acá de 4 periodos que son el periodo de incubación, el periodo prodrómico, el de estado y el de convalecencia, y cada uno tiene estadios específicos. El periodo de incubación es el momento que acá donde estamos, donde está la flecha negra. Hablamos de el momento en que el germen ingresa al organismo hasta antes de la aparición de los síntomas, ¿sí? Este es el periodo de incubación que puede ser variable de acuerdo al agente etiológico. Y cuando hablamos de periodo prodrómico es cuando ya aparecen algunos signos y síntomas, sin embargo, estos son muy inespecíficos, que podría ser cualquier otra etiología, y entonces eso puede confundir muchas veces con los diagnósticos. Y esto también puede durar de días o incluso semanas, de acuerdo al agente etiológico, hasta que ingresamos al famoso periodo de estado, en lo cual los signos y síntomas son mucho más floridos, son mucho más específicos a la patología que estamos estudiando.
y eso también obviamente tiene un periodo, una duración, y que posteriormente con intervención de tratamiento o por efecto de la misma inmunidad, el paciente se recupera y entra a lo que se llama la fase convalescencia, en los cuales ya los signos y síntomas empiezan a desaparecer y el paciente vuelve a su estado basal. Entonces, es muy importante conocer estos 4 periodos que había mencionado. Y también algunas definiciones que nos pueden confundir, también es importante reconocer. Es decir, un paciente tiene un proceso infeccioso y a veces resulta que puede haber exacerbaciones, puede empeoramiento de los síntomas y a veces los términos muchas veces no son muy claros y podemos usarlo en forma indistinta y sin embargo podemos ver acá que son bastante diferentes y hay que hacer esa diferenciación entre un término y otro. La reagudización es la exacerbación de los síntomas dentro del periodo, ¿sí? Dentro del periodo en los cuales debe cumplirse con los siguientes definiciones o características. En el periodo de estado es el cual el tratamiento es insuficiente, ¿sí? Puede ser que el paciente no completó el tratamiento o porque fue una dosis inadecuada o porque el paciente no cumplió con las dosis mencionadas y entonces el paciente sufre un empeoramiento de los síntomas y a esto llamamos reagudización, pero también puede estar asociado al uso concomitante de corticoides, que estos obviamente alteran la respuesta inflamatoria, bajan la inmunidad y por lo tanto puede haber un empeoramiento de los síntomas durante el tratamiento, aunque algunas enfermedades tienen fases, en tal manera que uno puede notar una primera fase que aparentemente mejora y posteriormente puede haber una reagudización porque hay una segunda fase en la cual se reactivan o empeoran los síntomas. Algunas son bifásicas, otras tienen más de una fase incluso. Y en algunos ejemplos podemos ver leptospirosis, brucela y fiebre amarilla, entre otras, en los cuales podemos mencionar este tipo de reagudizaciones, ¿sí? También es el tema de la resistencia antimicrobiana. Existen algunos pacientes que toman un tratamiento, aparentemente los síntomas mejoran, pero no se erradica el agente etiológico y por lo tanto empieza a proliferar nuevamente y genera nuevamente una aparición de síntomas como reagudización. Y este es el caso de la malaria, que puede ser por el mecanismo de resistencia, pero también sabemos que malaria tiene un estadio latente, que es el ignosoito, que también puede reactivarse después de algunas semanas o incluso meses después de una prima infección. Entonces, es importante tener claro la definición de reagudización, que se da básicamente durante el periodo de estado. Eso es la diferencia de reagudización. Y vamos a ver el tema de la recaída o recidiva, en los cuales ocurren dos factores importantes acá. Hay presencia de una infección latente por un agente intracelular y este se puede reactivar. Por ejemplo, hay varios, tuberculosis es uno de ellos, algunos hongos, sobre todo la micosis profunda, pueden tener un efecto o estadio latente y después de un tiempo se puede reactivar, sobre todo por alteraciones en la inmunidad. También vamos a notar disminución de la respuesta inmune, es decir, que el paciente es inmunosuprimido y por lo tanto la respuesta frente a la infección va a estar disminuida o deteriorada y obviamente eso va a generar que el paciente tenga una segunda, tercera o más recaídas respecto a una primera infección. Ejemplo, el herpes. Sabemos bien que el herpes simple tiene un efecto sobre todo recurrente porque bien sabemos que cuando ingresa al organismo no hay forma de erradicarlo o eliminarlo y cada vez que hay alguna condición que altere la inmunidad, el herpes se reactiva haciendo una forma recurrente. Igual sabemos que la tuberculosis y la toxoplasmosis, una vez que ingresan al organismo, no hay forma de erradicarlos y quedan en estado latente. Y en alguna situación de inmunosupresión, obviamente va a originar que pueda reactivarse y generando más de un episodio posterior. En cambio, la reinfección, y esto es muy importante, la reinfección es aquella enfermedad con los mismos síntomas, pero ocasionado por una cepa diferente, sea o no de la misma especie. Y eso es lo interesante, por lo cual tenemos que tener claro que no es la infección anterior que quedó está latente y se reactivó, sino que es una nueva cepa que ha afectado al paciente y por lo tanto se define como una reinfección. Eso es muy importante y eso pues varía de acuerdo a factores de virulencia, ¿no? Un virus, por ejemplo, muta y entonces un paciente se infectó una primera vez, pero aparentemente formó anticuerpos y después puede tener una segunda infección
por el mismo virus, pero con una cepa diferente que ha mutado y por lo tanto logra vencer la respuesta inmune de nosotros. Y eso se está viendo claramente. El mejor ejemplo es el contexto actual de la pandemia por COVID-19, en los cuales hemos visto pacientes que han tenido 2 o más veces infección por este virus por cepas diferentes debido a las variantes que están circulando actualmente. Y entonces también es importante saber que existen diferentes formas de transmisión y eso va a depender del grado o la cercanía que hay entre la persona infectada y la sana. Y eso es importante tener claro también. Por ejemplo, para que haya enfermedad de transmisión sexual, obviamente tiene que haber un contacto íntimo para poder tener ese tipo de infecciones. Otra, por ejemplo, enfermedades por contacto, por ejemplo, el tema de la sarna, etcétera. Pero hay otros que requieren también transmisión respiratoria, donde hay un espacio cercano, aunque no necesariamente íntimo. Otros, en cambio, es de transmisión fecal-oral, los cuales tiene que haber contaminación de algún alimento que va a ingresar por vía oral en un alimento. Y otras, en cambio, son las famosas metaxénicas que requieren un vector para que la persona, en este caso, el agente o la persona infectada pueda ser transmitida hacia una persona sana mediante un vector. Y también existen otro tipo de transmisión como la vertical de madre e hijo por vía transplacentaria o mucho menos frecuente actualmente, pero todavía se ve algunos casos de infecciones en pacientes que han recibido transfusión sanguínea o incluso por trasplantes. Eso es muy importante también tener claro. Y entonces vamos a ver que acá la respuesta inmune tiene diferentes episodios y acá vamos a ver claramente cómo es la patogénesis de la enfermedad infecciosa. Por ejemplo, vemos que en el agente que ingresa al organismo, que llamaremos antígeno, en la fase de exposición somos expuestos al antígeno, hay una pequeña respuesta inicial, pero tiene que haber una multiplicación de este antígeno para poder generar infección. Es decir, que la cantidad que ingresa no es suficiente para generar enfermedad, hay infección, pero no hay enfermedad, y cuando ya se multiplica el antígeno, obviamente va a llegar a generar una enfermedad que dependiendo de la respuesta inmune contra cada de estas infecciones, la enfermedad puede ser leve, moderada o incluso severa. Y la respuesta inmune pues va a estar asociada justamente a eso, ¿no? Si hay una respuesta severa es porque la inmunidad ha tenido una respuesta muy leve, de tal manera que no ha logrado controlar la infección en forma adecuada. Y acá lo podemos ver más fácilmente y eso también me permite diferenciar algunos términos que también a veces se usan en forma indiferente y cada uno tiene definiciones diferentes. Ojo, hay que tener cuidado. Miren, si un agente, un antígeno ingresa al organismo, se multiplica y causa una infección, eso es la infecciosidad. Pero no necesariamente hay enfermedad. Ojo, un paciente puede estar infectado, pero puede ser asintomático. Entonces, hay infección, pero no hay enfermedad. Entonces, la capacidad de un antígeno de causar o generar infección es lo que llamamos infecciosidad. Pero si esa infección es capaz de producir enfermedad, eso es lo que llamamos patogenicidad. ¿Sí? El patógeno que produce síntomas y signos y síntomas en el huésped. Y si estos síntomas y signos son severos, mientras más severos, hablamos de mayor virulencia. Entonces son términos diferentes, ¿sí? Capacidad de ingresar al organismo causando una infección, pero no enfermedad, es infecciosidad. Si ya produce enfermedad, es patogenicidad. Y si la enfermedad es grave, hablamos de virulencia. O sea, mientras más virulento, más grave es la enfermedad debido a las características del agente que ingresó a nuestro organismo. Estas definiciones, por favor, ténganlas claras, no son los mismos, no se usan en forma indiferente, claramente tienen una diferenciación en ese contexto. Entonces acá básicamente es para generar el tema de la respuesta inmune que vamos a mencionar y acá nuevamente ingresa el antígeno, tiene que replicarse y una vez que se empieza a replicar recién aparece una respuesta inmune específica contra esta infección y bien sabemos que existen dos tipos de respuesta inmune, que es la humoral y la celular. La primera, mediada por linfocitos B, que bien sabemos son células plasmáticas, o sea, el linfocito B tiene que transformarse a una célula plasmática y esta a una célula plasmática activada para producir anticuerpos, que son los que detectamos en las pruebas serológicas, ¿sí? En cambio, la inmunidad celular, mediada por linfocitos T, en este caso por linfocitos CD4,
en los cuales podemos ver algún tipo de diagnóstico mediante test cutáneos, por ejemplo, ¿sí? Y cuando ya existe enfermedad y uno tiene la capacidad de aislar el agente infeccioso, de acuerdo a diferentes métodos diagnósticos como microbiológico, de acuerdo a cultivos, por ejemplo, a test serológico buscando anticuerpos o a los test cutáneos que habíamos mencionado en respuesta celular. Entonces, todo esto ya está definido para cada infección. Ya sabemos para cada infección cuándo aparecen los anticuerpos, cuándo aparece la respuesta celular y cuándo hay enfermedad, y eso es variable para cada agente etiológico. Entonces, esta era la primera parte que quería compartir, y vamos a pasar a la segunda parte, que corresponde a bioseguridad, que es la segunda parte de la primera clase. Luego pasamos a la otra parte. Como repito, al final, por favor, vamos a, hacer las preguntas respectivas, pero vamos a irlas anotando al final, las respondemos, por favor. Bien, entonces en bioseguridad hay algunas también definiciones importantes que debemos tener claro. ¿Y qué es bioseguridad como definición? Es un conjunto de normas, de medidas, de procedimientos que han sido ya elaborados para prevenir o en todo caso para minimizar los riesgos que puede tener un personal. En este caso hablaremos del personal de salud o aquellos que utilizan los servicios de salud. Es muy importante, pues son normas que ya han sido estudiadas, ya han sido probadas, y sin embargo, cuando dejamos de utilizar estas normas, nos salimos de estas medidas, es donde aparece o aumenta el riesgo de sufrir daño en el personal de salud, y por lo tanto es importante conocerlas y aplicarlas correctamente, ¿no? Son normas, por lo tanto, de comportamiento, ojo, y manejo preventivo del personal de salud frente a la posibilidad de infectarnos de cualquier agente potencialmente patógeno. Ya sabemos lo que es patogenicidad de la charla anterior. Y entonces, el riesgo no solamente es biológico, es decir, que podamos tener infecciones, sino que también nos exponemos a traumatismos, a intoxicaciones o incluso a patologías oncogénicas, de acuerdo al tema, por ejemplo, pacientes o personas de salud que trabajan en rayos X. La exposición a la radiación es un factor para tener patologías oncogénicas. Entonces hay medidas también ya normadas a nivel mundial de lo que se tiene que hacer para evitar o minimizar el riesgo de tener algún problema de tipo oncológico. Entonces, son varios tipos de riesgos y son los más frecuentes los que están en la diapositiva. ¿Y qué es una infección intrahospitalaria? Eso es importante. La infección es el resultado de un desequilibrio en la interacción del hombre, es decir, del huésped frente a su microflora. Normalmente un paciente puede ser portador de un agente infeccioso en el organismo que está en equilibrio, pero si hay un desequilibrio en que el huésped baja la inmunidad o el agente se vuelve más virulento, entonces ese desequilibrio va a generar la posibilidad de una infección y por lo tanto de alguna enfermedad. Y hay factores que favorecen estas infecciones hospitalarias. Por ejemplo, el tema de los procedimientos invasivos. Mientras más catéteres colocamos al paciente, catéter venoso central, catéter urinario, ¿sí? Sonda nasogástrica, todos los procedimientos invasivos como la intubación orotraqueal y todos esos procedimientos generan puerta de entrada para que ingresen las infecciones hospitalarias, pero también es muy importante el tema del uso racional de antibióticos. Cuando hay un uso irracional de estos, generamos resistencia, generamos sobreinfección bacteriana y esto condiciona la aparición de infecciones nosocomiales y también por la enfermedad que trae el huésped de fondo, que a veces condicionan inmunosupresión y obviamente esto puede condicionar que haya infección y muchas veces pueden ser infecciones graves. Y entonces, esto tiene una cadena ya bien definida cuando aparece una infección hospitalaria, ¿no? El agente infectante, tenemos que ver el tema de qué agente es y cuál es su virulencia. Es importante saber dónde está el reservorio o fuente, cómo se elimina este agente y cómo se transmite, si la transmisión es directa o necesita un vehículo vector, es decir, una transmisión indirecta, cuál es la vía de penetración y el hospedero susceptible. Tiene que estudiarse todo esto para poder ver dónde están los casos de infecciones hospitalarias. Entonces es muy importante conocer toda esta cadena
epidemiológica de estas infecciones nosocomiales, ¿no? Y acá podemos claramente, en el gráfico, podemos definir estos aspectos conceptuales, las infecciones, porque no solamente el agente puede ser transmitido por agentes animados, sino también inanimados, porque existen algunos utensilios que pueden ser contaminados, y entonces en ese contexto podemos, de todas maneras, tener la posibilidad de generar contagio, pero también un reservorio, un huésped animado que tenga la infección, que tenga el agente, puede transmitirlo a un huésped susceptible, y esas son las formas de cómo se aparecen las infecciones, en este caso intrahospitalarias. Entonces hablaremos del reservorio. El reservorio es el hábitat natural del agente en el cual sobrevive y además se multiplica este agente. En cambio, la fuente es la persona, animal, objeto o sustancia a través del cual el agente pasa hacia el huésped. Esto es diferente, entonces, el reservorio es el hábitat natural del agente, mientras que la fuente es la persona, animal, objeto o sustancia a través del cual este agente puede pasar al huésped susceptible. Esto es muy importante diferenciar. Además, hay que diferenciar entre flora transitoriamente contaminante y la flora residente o colonizante. La flora transitoria se ubica en la epidermis. Siempre estamos hablando de la superficie de la piel. Es una flora microbiana inestable que varía de acuerdo a varios factores, como uso de antibióticos o la inmunidad propia del paciente, ¿sí? Por lo tanto, no es colonizante, está temporalmente en la zona y esto se adquiere por contacto con reservorios animados o inertes. El paciente no tenía la infección y sin embargo se contaminó y ahora es portador de un determinado agente infeccioso, mientras que la flora residente es la que ya vive constantemente con nosotros, por eso es colonizante y se puede ubicar incluso en estratos más profundos de la piel. Es una flora microbiana que es estable, ya está colonizando nuestro organismo, se reproducen dentro de nosotros, pero lo conforma la propia flora microbiana del huésped, es decir, ya vive con nosotros. Un ejemplo es, por ejemplo, los bacilos de Dodderland que están en la mucosa vaginal, que producen ácido láctico, tienen un efecto beneficioso ahí y vive con nosotros. Sí, a nivel intestinal también existe una flora anaerobia importante que tiene bastantes beneficios en cuanto a la circulación enterohepática, la reabsorción de las sales biliares, en la síntesis de vitamina K, entre otras funciones, que vive con nosotros y que ya es importante conocer que tiene incluso efecto beneficioso. Cuando usamos antibióticos de amplio espectro, eliminamos esa flora estable y obviamente la flora inestable puede empezar a aumentar y entonces eso genera un desequilibrio y aparición de infecciones nosocomiales. También es importante saber qué son las infecciones endógenas y hay que saber la diferenciación. Las endógenas son aquellas que son producidas por nuestra propia flora microbiana, ¿sí? Que el cual hubo un desequilibrio entre el huésped y en este caso la flora microbiana propia, y eso es muy difícil de prevenir porque a veces no se puede intervenir en factores de la inmunidad del paciente, por ejemplo, o la flora microbiana sufre algún tipo de mutación que lo vuelve más agresivo, más virulento, y entonces hay ese desequilibrio, aparece la infección endógena. Es difícil de prevenir, no imposible, pero es muy difícil. En cambio, la infección exógena está asociada a reservorios. Si hay contacto con reservorios contaminados, animados o inertes, entonces si uno interviene y previene que haya contacto con estas sustancias contaminadas, entonces la infección no se va a dar. Por eso es que estos son prevenibles en la mayoría de los casos, aunque no en todas las situaciones, debido a las condiciones sanitarias de cada hospital, de cada país, ¿no? Pero eso es variable. Y acá, por ejemplo, podemos ver una diapositiva en la cual se ha diferenciado de acuerdo al agente etiológico dónde está el reservorio, si hay reservorio humano y en qué parte lo hay, y qué zona es la que afecta principalmente determinado agente. No hablaremos de todo, pero podemos poner acá como ejemplo al Staphylococcus aureus, cuyo reservorio ambiental no existe, ¿sí? El reservorio realmente está dentro de nosotros mismos. Muchos de nosotros somos portadores de Staphylococcus aureus en la mucosa nasal, en las manos incluso, y esto genera pues infecciones de herida operatoria, bacteriemias, infecciones respiratorias, infecciones de partes blandas, que
si no ha habido un manejo correcto de estos estados de portadores, obviamente va a haber infecciones de este tipo. Por ejemplo, Staphylococcus epidermidis es muy importante el reservorio en los catéteres vasculares, pero también son portadores en manos, en nariz, y esto genera, condiciona bacteriemias y ventriculitis, entre otras infecciones, puesto que también puede producir endocarditis. Y así como ven, hay muchos ejemplos de para cada agente etiológico existe un reservorio mental, un reservorio humano y qué sitio de infecciones donde habitualmente afectan estos agentes etiológicos. No hablaremos de cada uno de ellos por el tema del tiempo, pero es importante saber que ya se ha estudiado cada agente etiológico, dónde, cómo y cuándo afectan al ser humano. Y también tengo que saber las vías de eliminación, porque existen varios mecanismos, algunos por secreción nasal, secreción orofaringea, clásicamente, en este momento por la pandemia, sabemos claramente el mecanismo de transmisión del COVID-19, pero otros necesitan secreción genital para las ITS, enfermedades de transmisión fecal-oral, donde hay contacto con heces, con orina, también son fuentes de eliminación, esputo y sangre, también obviamente podemos tener claro e incluso puede haber transmisión por leche materna, sobre todo con algunos virus. Entonces es muy importante tener claramente que existen muchas vías de eliminación de los agentes infecciosos. Y la forma de transmisión también hemos visto que puede ser directo o indirecto. ¿Sí? Directo es por contacto, por ejemplo, contacto piel a piel, mucosa a mucosa, o por vía aérea cercana, o por exposición a sangre y otros fluidos corporales que son potencialmente infectantes, pero tiene que ser directo el contacto, mientras que la forma de transmisión indirecta necesita un vector o un vehículo inanimado para poder generar la infección. Hay muchos ejemplos de enfermedades que requieren un vector, ¿sí? Que requieren un insecto volador, que pica, que muerde. Entonces, hay varios ejemplos que podemos mencionar de transmisión indirecta, por ejemplo, malaria, ¿sí? Dengue, chikungunya, etcétera, que requieren un vector para poder transmitir estas infecciones. Y entonces acá están los ejemplos, ¿no? Contacto directo, ¿sí? El herpes simple, sobre todo el tema del tipo 2 en la transmisión por vía sexual. El herpes zóster diseminado en pacientes susceptibles que no han tenido la infección o que no han sido vacunados. Entonces, si hay inmunosupresión, puede haber un herpes zóster diseminado por transmisión aérea, ¿sí? La diarrea infecciosa en pacientes incontinentes, las heridas con secreciones, en los cuales podemos tener contacto y obviamente generar infección, sobre todo en piel no sana o en mucosas, y otras como estafilococo, estreptococo, etcétera, en los cuales son los principales mecanismos de transmisión de tipo directo. Y en estos casos la prevención es, obviamente, poner una barrera para el contacto directo. En este caso, si ya nos contaminamos, el lavado de manos para eliminar el estado de portador y las medidas de barrera que ya he mencionado, como uso de guantes, mandilones, mascarillas, etcétera, para evitar el contacto directo con estas sustancias potencialmente infectantes. Y el contacto indirecto, en cambio, a través de microorganismos que están en las superficies ambientales, en artículos y en equipos médicos. Incluso podemos ser nosotros mismos portadores por usar los mismos guantes entre un paciente y otro, podemos transportar estos gérmenes, el uso de estetoscopios entre varios pacientes, también podemos, por estos equipos médicos, transmitir o transportar un agente etiológico de un paciente a otro, y es muy importante el tema de que cada paciente debe ser examinado con un equipo diferente y con previo lavado de manos entre un paciente y otro. Eso es muy importante. Sí, en el enterococo se ha visto, por ejemplo, el termómetro, el estetoscopio y otros útiles personales que son la fuente de transmisión, y es muy importante tener claro que eso también puede ser prevenido, sobre todo en situaciones especiales donde hay bacterias multiresistentes, por ejemplo, los gérmenes de las UCIs como Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, en los cuales necesitamos tener esas medidas de prevención de contacto por estos agentes que son bastante resistentes hoy en día. Y transmisión aérea, vamos a darnos cuenta que acá existen también algunas diferencias en cuanto al tamaño de la partícula infectante. Si es por gotículas, sobre todo hablamos de partículas mayores de 5 micras, que requieren un contacto cercano porque son partículas grandes que pesan y por lo tanto no están mucho tiempo en el medio ambiente.
caen rápidamente por su peso, por eso que requieren un contacto próximo menor a 1 metro entre un paciente que elimina el germen por gotículas, quien permanece algunos segundos en el suspendido y luego se precipita, como hemos mencionado, y entonces hay que ver un contacto cercano y, como le dije, en poco tiempo para que haya esa transmisión. En cambio, cuando es por aerosoles, que son partículas menores a 5 micras, estos aerosoles se resecan y quedan suspendidas en el aire por más tiempo, incluso puede ser por horas. Es decir, que un paciente que elimina una infección por aerosol sale de un ambiente en el cual estuvo permaneciendo un tiempo, ingresa otra persona a este ambiente y a pesar que ya no esté el paciente portador del germen, el aerosol queda suspendido por un buen tiempo y la persona que ingresa al ambiente puede contaminarse si no ingresa con los medios de protección adecuados. Ejemplos: tuberculosis, sarampión, varicela, herpes zóster se transmiten por esta vía específica. Transmisión por sangre o líquidos corporales. También es importante saber que cuando la piel está no íntegra o hay contacto con las mucosas de estos fluidos, puede ser riesgo de transmisión. Muy conocidos los casos de transmisión de VIH, de hepatitis B, hepatitis C, de HTLV1, los cuales puede haber transmisión también, y menos frecuente el tema de malaria, tripanosoma. Y este riesgo va a depender de las características del microorganismo, porque se ha visto que un paciente, por ejemplo, con hepatitis B, que tiene carga viral alta, obviamente con antígeno E positivo, es mucho más infectante que, por ejemplo, el VIH. Se ha visto que un paciente con carga viral alta, ¿sí?, puede ser de 20 a 200 veces más infectante que un paciente con VIH, ¿sí?, debido a las características del virus. Y entonces cada uno de ellos tiene diferentes riesgos de transmisión de acuerdo a sus características propias del microorganismo y del tipo y gravedad de exposición. No es lo mismo, por ejemplo, tener un accidente percutáneo con una aguja de sutura para VIH que con una aguja hipodérmica que tenga residuo de sangre. Obviamente con este segundo utensilio será mucho más riesgoso la transmisión de VIH en ese contexto. Entonces realmente depende de las características de cada agente para ver el real riesgo, ¿no? Entonces transmisión, las formas de transmisión de las infecciones por diferentes formas de transmisión, vamos a ver que por aire debe ser menos de 5 micras, por gotículas mayor de 5 micras, por contacto directo de persona a persona o indirecto a través de utensilios, las manos o instrumentos, por un vehículo común como medicinas o alimentos o a través de vectores. Este es un resumen de las diferentes formas de transmisión que existen para la transmisión de agentes infecciosos. Y la vía de penetración es importante. Algunos pueden perforar la piel a través de picaduras o mordeduras. Otras, en cambio, tienen que tener contacto con mucosas. Otras ingresan por vía respiratoria, otras por vía digestiva, sobre todo las de fecal oral, otras por aparato genitourinario, incluyendo las ITS. Y en general, todos estos son puertas de entrada para diferentes agentes etiológicos. Y entonces, ¿quién está en riesgo durante la atención del paciente? Obviamente, el paciente también tiene riesgo, sobre todo si nosotros como personal de salud transmitimos el agente etiológico de un paciente a otro, estamos exponiendo a este grupo de personas a algún proceso infeccioso, pero también el personal de salud se expone porque cada paciente que ingresa al hospital se considera potencialmente infectado, aun cuando venga por un tema que aparentemente no sea infeccioso. Por ejemplo, un paciente viene por una convulsión o viene por un politraumatismo. Entonces, el paciente puede ser portador de algún agente infeccioso que potencialmente ponga en riesgo al personal de salud y por lo tanto, todo paciente que ingresa se considera potencialmente infectado hasta que no se demuestre lo contrario. Así que las medidas de bioseguridad se aplican para cualquier tipo de paciente, no solamente para el que aparentemente viene con un proceso infeccioso. Eso se llama el principio de universalidad. Todo paciente es considerado infectado hasta que no se demuestre lo contrario, al margen del diagnóstico por el cual acuda al establecimiento de salud. Tengan muy claro esa definición. Y entonces, ¿cómo podemos evitar o cómo podemos crear un método de prevención para las infecciones nosocomiales? Es tratar de evitar la transmisión de potenciales agentes patógenos a todo paciente asintomático o que esté colonizado o que ya tenga síntomas en el establecimiento de salud. Es muy importante prevenir estas infecciones a los pacientes, pero también al personal de salud.
Y aquí está lo que le mencionaba, el principio de universalidad, en los cuales se considera todo paciente potencialmente contaminado y por lo tanto, si tenemos contacto con sus fluidos corporales, tenemos que utilizar los métodos correctos de protección para cada tipo de contacto, ¿sí? Para evitar justamente tener contacto con estos contaminantes que podríamos infectar nosotros mismos o llevarlos a otro paciente que vino por otro motivo. Eso es muy importante diferenciar. Y entonces, cuando hablamos de bioseguridad, hablamos ya de normas que ya han sido preestablecidas, que todos conocemos en realidad. Por ejemplo, las precauciones estándar ya sabemos que evitan riesgo de contacto con sangre, con líquidos corporales, con secreción. Y aquí hablamos del lavado de manos, el uso de mascarillas, de guantes, de mandilón, de protectores oculares. Son precauciones estándar que, como su nombre lo dice, ya están prediseñadas, ya todo el mundo lo sabe, pero el problema es que no todos lo cumplen. Y eso genera, pues obviamente, que haya de todas maneras todavía algunos accidentes ocupacionales que vemos en la consulta, debido a que el paciente o el personal de salud evita o no cumple con las normas vigentes y entonces genera un accidente laboral que requiere muchas veces incluso algún tema de intervención farmacológica para prevenir las infecciones. También tenemos que tener precauciones basadas en el mecanismo de transmisión. ¿Sí? Si hay un paciente que tiene problemas respiratorios, obviamente tenemos que tener la protección respiratoria adecuada, ¿sí? Proteger la vía aérea, proteger las mucosas, etcétera. Y eso ya está bien estudiado y debe aplicarse en cada caso. Y acá están ya descritas las precauciones estándar y siempre se pone primero el lavado de manos, ¿verdad? Porque es una de las que tiene mejor impacto. Es la que menos hacemos, aunque ahora por el tema de COVID esto ha mejorado bastante. Todo el mundo se lava las manos o usa alcohol gel y eso ha hecho que de alguna manera disminuya un poco las infecciones nosocomiales. Eso ha tenido un impacto de todas maneras positivo, pero esperemos que después que pase la pandemia, esta buena costumbre de lavando las manos muy frecuentemente se mantenga porque es el que tiene mejor impacto en la prevención de infecciones nosocomiales. El uso de guantes también es importante. Entre un paciente y otro debemos cambiarlos. Sí, incluso habiendo usado guantes, también debemos lavando las manos. Eso ya está descrito. El uso de máscara, mandilón, protección ocular cuando hay respiración aérea o por mucosas. También se puede intervenir sobre el medio ambiente. Son algunas medidas que se tienen que hacer en el ámbito hospitalario. Y obviamente el control de salud ocupacional para disminuir el riesgo en el personal de salud. También tenemos las precauciones basadas de acuerdo al mecanismo de transmisión, por ejemplo, cuando es por aire, cuando es por gotas, cuando es por transmisión por contacto. Cada una de ellas tiene sus propias medidas ya específicas que es importante reconocer. Por ejemplo, para precauciones de contacto, evita de usar obviamente el equipo protector adecuado, pero también se recomienda que el ambiente en el cual el paciente esté hospitalizado sea privado o, si no es posible que sea unipersonal, se puede poner más de un paciente en el mismo ambiente, pero que tengan la misma infección. Eso se llama una distribución por cohortes, de tal manera que todos tienen la misma infección, por lo tanto no hay riesgo que se transmita de un paciente a otro, ¿sí? Y por lo tanto, si tienen un agente ya infectante, hay que evitar la salida del paciente a otros ambientes, los cuales pueden llevar el agente infeccioso a pacientes que aún no tienen este germen. ¿Sí? Tratar de que los utensilios que utilizamos para examinar a cada paciente sean individuales y luego ser desinfectados si se tienen que usar en otro ambiente en el cual no hay esta infección determinada. La limpieza correcta del cuarto, los utensilios deben ser desinfectados y obviamente la restricción de las visitas también, puesto que estos pueden ser agentes que transporten la infección entre una persona a otra. Las precauciones por aerosol también son precauciones que ya conocemos. También se recomienda, si es posible, una habitación con presión negativa, ¿sí? Es decir, que no permite que el aerosol salga hacia afuera del ambiente y más bien el aire de afuera es ingresado hacia la parte interna para evitar la transmisión de estos agentes infecciosos por aerosoles. O también pueden ser ambientes que tengan filtros, que tengan cambios de recambio de aire adecuado y las puertas cerradas. Aquí es obligatorio el uso de las mascarillas N95. Deben usarse en estos ambientes, sobre todo cuando hay aerolización.
se debe evitar el transporte de un paciente a otro y si es necesario llevarlo para un procedimiento diagnóstico, debe ser llevado con su mascarilla quirúrgica y también debe tener visitas restringidas y orientadas clásicamente para prevenir la transmisión por aerosoles. Cuando es por gotículas, también hay precauciones ya estándar, y acá los cuartos pueden ser privados para pacientes con la misma infección. Se puede ingresar solo con mascarilla quirúrgica porque la transmisión es mucho menos riesgosa que cuando es por aerosoles. Hay que evitar el transporte del paciente también, y si sale con mascarilla quirúrgica, y también las visitas restringidas y orientadas específicamente. Entonces hay un poco menos de riesgo con las gotículas, pero es importante saber. Y también algunas definiciones que, para ir terminando con este tema, es el tema que el personal de salud tiene la obligación de estar inmunizado, y acá hay algunas que ya son de uso obligatorio en el personal. Por ejemplo, la gripe viral, sarampión, rubiola, paperas, de la varicela, la hepatitis B, estamos obligados, el 100% del personal de salud debe tener las 3 dosis para tener una protección adecuada. En nuestro medio no tenemos hepatitis A, pero sería ideal tenerla. La influencia también que nos colocamos anualmente es obligatoria. Y la doble bacteriana para difteria y tétanos también es muy importante para prevenir. Y esto debe ser prácticamente de rutina. Ojo, tiene que ser muy frecuente el uso de estas vacunas porque también son medidas de prevención para evitar infecciones en el personal de salud. Bien, entonces vayan anotando su pregunta por favor para el final y vamos a pasar a los temas que corresponden al segundo grupo, que ya son de infecciones específicas, y vamos a iniciar con carbunco. Como ven acá, vamos a hablar de una infección ya específica. Cuando hablamos de carbunco, es una infección bastante antigua que cada vez se ve menos, pero obviamente todavía hay casos, y estos son casos muy importantes que hay que tener claro porque hay formas de presentación muy graves con muy alta mortalidad, y si no tenemos claro la sospecha, se nos escapa el diagnóstico y obviamente vamos a tener problemas en cuanto al tema de lo que podemos pasarnos por alto, y si hay retraso en el diagnóstico, es una enfermedad con muy alta mortalidad. Ojo. Entonces, esta es una enfermedad cuyos sinónimos son peste maligna, pústula maligna, veneno negro, carbunco, edema maligno, y vamos a ver por qué se llama carbunco más adelante. Pero el agente etiológico es el Bacillus anthracis, y es una zoonosis porque necesita un vector animal tener contacto con producto de un producto animal que pueda tener el germen, y esto genera pues la infección al ser humano, que es un huésped, digamos, es un huésped que por casualidad tiene contacto con el agente y obviamente puede desarrollar la enfermedad. No es un huésped definitivo, y sin embargo los casos en nuestro medio pueden ser graves en algunas situaciones especiales. Es una enfermedad, como dije, bastante antigua, ¿sí? Desde la época de Egipcia, y los hindúes ya denominaban peste maligna a la gente, ¿sí? Hipócrates fue el primero que llamó anthrax debido al tema de que las lesiones cutáneas se asemejaban a lesiones tipo carbón, y por eso se llama carbunco actualmente, ¿sí? Hubo una epidemia grande de veneno negro en Europa en el siglo XVII con una altísima mortalidad, y es importante saber estos datos de historia, pues una enfermedad bastante antigua. El agente realmente es bastante conocido, es un germen que produce esporas, y vamos a ver más adelante por cuál es el riesgo de transmisión de este agente etiológico que vamos a determinar, porque debido al tema de las esporas se ha utilizado como arma biológica en muchos países del mundo, y debido a que sus esporas son muy resistentes al calor, a la resequedad, incluso a la luz ultravioleta, es muy resistente y puede estar incluso, digamos, estas esporas pueden estar en estado latente durante años. Si hay condiciones de humedad y temperatura adecuadas, puede durar muchos años en el medio ambiente. Y tiene además alta letalidad, y por eso que si ingresa, si se transmite por aerosol, obviamente la transmisión por vía respiratoria va a ser masiva, y las formas respiratorias son también una de las formas más graves, como vamos a ver más adelante. El reservorio está en el suelo, ¿sí? Sobre todo, como le dije, puede estar muchos años latente o activa estas esporas,
y eso es importante. Cuando hay contacto, pues se llama una zoonosis, puede haber contacto con un agente, en este caso con ganado infectado por el agente, que puede ser ovino, caprino, bovino o incluso porcino, y el hombre es un huésped accidental cuando tiene contacto directo o indirecto con la carne o producto de estos animales o incluso con las pieles de animales enfermos o sus productos como ya mencionado. Entonces es muy importante esta forma de transmisión. Y anualmente se mencionan muchos casos de, sobre todo en animales enfermos, pero también se reportan algunos casos en seres humanos. Y a nivel local, por ejemplo, en Piura y Cajamarca, La Libertad son departamentos donde se ha mencionado muchos casos de carbunco. 2001, por ejemplo, hubo casos cutáneos en Lurín, acá mismo en Lima, en Villa El Salvador y en el Agustino. Y normalmente esto se ve donde hay contacto en ambientes agrícolas o industriales, en los cuales los productos del ganado no han sido manejados correctamente, no ha habido procesos de pasteurización adecuados. Entonces, estos productos directos de la carne o productos derivados de estos animales, puede ser que tengamos contacto y obviamente eso genera infección al ser humano. Y dijimos que es una bacteria, como le dije, es un bacilo gran negativo esporulado, no es móvil, no tiene cilio, como ustedes pueden ver acá, pero lo importante de esta bacteria es el producto, las esporas que produce, que son las que pueden durar muchos años y eso es lo que da la gravedad a este tipo de exposición. Por eso que vamos a ver más adelante que requiere profilaxis en aquellos pacientes que tuvieron contacto con un paciente positivo a esta bacteria. Acá vemos cómo es la forma de las colonias de Bacillus anthracis en cabeza de medusa, ¿sí? Se lo vamos a ver, esa definición en los medios de cultivo. Vamos a ver que en estos medios de cultivo forman cadenas, ¿sí? Que son fáciles de cultivar, en realidad en agar sangre o nutrientes enriquecidos con sangre, ¿sí? Se puede ver incluso en frotis de sangre, se tiñe fácilmente con la coloración gran, son gran positivos, ¿sí? Así que es fácil hacer el diagnóstico cuando hay una alta sospecha. Acá podemos ver, por ejemplo, una imagen en microscopía de barrido, en los cuales vemos cómo tienen estas colonias forma de cadenas, ¿sí? Y las esporas son teñidas más intensamente, que son las que pueden perdurar durante muchos años viables en condiciones adecuadas. Acá vemos también cómo son las características de las colonias en los medios de cultivo especiales que había mencionado anteriormente. También se puede hacer algún tipo de estudio en laboratorio, se puede buscar los anticuerpos específicos contra el antígeno capsular, ¿sí? Hay una sensibilidad muy alta, pero vamos a ver que tiene algunos antígenos que dan de alguna manera la virulencia al germen, y eso lo vamos a ver más adelante cuáles son. Son tres básicamente, y de acuerdo a la combinación en los cuales encontramos estos agentes, estos antígenos del germen, es donde veremos las formas más graves de presentación. ¿Y cómo hacemos o buscamos estos agentes? ¿Cómo se identificamos? Hay muchas pruebas bioquímicas, presencia de cápsulas, hay características bioquímicas de falta de motilidad, son catalasa positivo, son susceptibles a la penicilina, todavía tienen alta susceptibilidad y producción de endosporas aerobias. Entonces, de tal manera que estos gérmenes están bien estudiados y tienen características bioquímicas que son fácilmente identificables en el laboratorio. Sin embargo, esto es lo que quería mencionarles, que tienen una serie de 3 antígenos que son los que dan la virulencia a este germen. El antígeno protector, que es más bien el que produce menos daño, el factor edema, que da las características de justamente del edema intenso en la extremidad afectada, y el factor letal, que es el que le da mayor letalidad, mayor mortalidad, y cuando está presente este factor en las combinaciones anteriores, es donde puede haber mayor mortalidad. Entonces, la combinación de las tres forman dos toxinas binarias, que son las formas más graves de presentación, sobre todo cuando está el factor letal, que es el que, como repito, aparece en la forma de presentación más severas. ¿Sí? Esto es importante porque este tipo de sustancias producen un intenso edema, un daño tisular que genera necrosis y que eso se ve claramente en las lesiones tipo costras negras y por eso hay el nombre carbunco porque asemeja al carbón cuando vemos las lesiones, pero básicamente el mecanismo es destrucción de tejido y encontramos entonces necrosis en el órgano afectado, como veremos más adelante,
y que puede afectar pues la parte respiratoria, la vía digestiva, incluso el tema de la presentación del sistema nervioso central, que no es una cuarta forma de presentación, sino es una diseminación de la forma respiratoria o gastrointestinal, los cuales pueden dar forma de presentación muy grave y causan incluso daño y necrosis del cerebro, y obviamente la secuela que pueda quedar es muy grave, pero normalmente cuando afecta el sistema nervioso central y hubo retraso en el diagnóstico, obviamente la mortalidad es cercana al 100%, y eso es un problema que tenemos que tener claro al respecto. Entonces, muy importante las características de esta bacteria que produce básicamente destrucción de tejido, ¿sí? Y acá vemos en el gráfico que puede afectar la piel, puede afectar el tema por vía digestiva, por vía respiratoria, pero cuando llega al tema de una meningitis o las formas como que pueden ser bacteriemias, obviamente esto genera forma grave de presentación con muy alta mortalidad. En este gráfico también trata de resumir cómo es la aparición de esta fisiopatología, y lo que vemos, podemos darnos cuenta acá el factor letal, el antígeno protector y el factor edema, que son las que se combinan, y de acuerdo a la combinación de estas es donde hablemos la forma más grave de presentación, y entonces la muerte puede llegar cuando se combinan las tres, sobre todo en presencia del factor letal, que es el que causa mayor daño en los tejidos. Eso es muy importante. ¿Sí? Esta es la forma gastrointestinal. En piel, menos mal que la más frecuente, y en pulmones es la menos frecuente, pero también estas dos son de alta mortalidad, aunque un poco por debajo de la forma o la variante del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Es muy importante saber las diferentes variaciones de esta enfermedad, y la mayoría es de presentación cutánea. Lo dijimos, 95% de los casos se presentan a este nivel. La tasa de letalidad es de 5 hasta 20% cuando hay retraso en el diagnóstico, y vamos a darnos cuenta que hay una lesión que aparece después de 3 a 5 días del contacto. Aparece una pequeña pápula, una ronchita, que es medio pruriginoso, se vuelve una vesícula, y un par de días después ya se ulcera y produce una vesícula de más o menos de 1 a 3 centímetros de diámetro, redonda, de bordes regulares, y más adelante se forma una escara en la parte central negra porque hay necrosis, y esa es la característica típica de la lesión. 1 a 4 semanas después esa escara se puede caer y deja una cicatriz permanente en la zona. Sin embargo, cuando aparece la lesión primaria, es frecuente que haya linfadenitis, haya compromiso ganglionar ipsilateral, adenopatías regionales, pero incluso puede haber síntomas sistémicos ya, y eso es la importante, la característica de la forma cutánea. Miren, ese es típico. Entonces, vean la lesión oscura necrótica en el centro, hay una respuesta inflamatoria perilesional, pero una característica importante del compromiso cutáneo es el edema perilesional que afecta la lesión, que incluso la lesión puede estar en los dedos de la mano, pero puede haber edema en toda la extremidad debido al factor edema que había mencionado en la fisiopatología. Acá vemos una forma de presentación en la región dorsal, donde vemos lesiones que también tienen una respuesta inflamatoria importante perilesional. Acá les decía, miren cómo una lesión en dedos o en la muñeca, cómo genera edema en toda la extremidad, toda la mano está edematizada, está hinchada, porque justamente es una característica importante, y eso puede ser la diferenciación con, por ejemplo, el oxazalismo cutáneo. El oxazalismo cutáneo puede dar una lesión parecida, pero no hay tanta respuesta de edema en la extremidad como sí sucede en el anthrax o carbunco. Y acá lo podemos confirmar. Miren, esta es una lesión en un paciente pediátrico. Vean cómo la lesión está en el brazo, pero cuando hacemos la resonancia vemos cómo el edema está marcadamente en toda la extremidad del miembro superior, incluso parte del tórax. También hay edema por efecto de esta respuesta inflamatoria del factor edema en la fisiopatología de esta enfermedad. También tenemos la forma inhalatoria, y esto es justamente por la inhalación de las esporas, que sucede en 5% de los casos, pero tiene una altísima letalidad, sobre todo por el retraso en el diagnóstico, porque estas esporas llegan, y si tienen un tamaño entre 2 a 5 micrómetros, llegan a los alvéolos. Aquí son fagocitados por macrófagos y se transportan hacia los ganglios mediastinales, donde se empiezan a multiplicar,
y producen necrosis de los ganglios y producen mediastinitis, que es una característica importante en la forma inhalatoria y que se puede ver en los rayos X con alta sospecha, pero es una mediastinitis hemorrágica y además puede aparecer neumonía necrotizante y destrucción de tejido, y con retraso del diagnóstico, obviamente la mortalidad es muy cercana al 100%. Eso es muy importante tener claro el tema de la mortalidad o que acaso la letalidad cercana al 100%. El periodo de incubación es de 10 días hasta 6 semanas. Y ese es el problema, porque si tiene un efecto rápido de 10 días y el retraso en el diagnóstico, cuando tenemos los resultados de cultivos, ya obviamente el paciente tendrá una forma muy grave y la muerte es rápida. Las fases son de 1 a 5 días de incubación. Aparece un cuadro que es muy inespecífico: febrícula, dolor de cabeza, un poco de tos, sobre todo seca o escasamente productiva, y que va progresando hasta aparecer crépitos, y 2 a 4 días aparece aparentemente una mejora temporal. El paciente se confía, e inmediatamente viene la fase tóxica aguda con bacteriemia, donde cual ya hay dificultad respiratoria, hay cianosis, el paciente luce tóxico, hay compromiso de edema subcutáneo y mediastinal, y hay compromiso de tráqueas, hay signo de estridor, signo de condensación pulmonar, incluso podemos encontrar derrame pleural, y en la placa se puede ver claramente adenomegalias bilaterales, y es importante la mediastinitis con crecimiento mediastinal e ensanchamiento del mediastino, que se puede ver fácilmente en las radiografías de tórax, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, para ver cómo es el mecanismo, cómo ingresan las esporas por vía inhalatoria, ¿sí? Son fagocitados por los macrófagos, llegan a los ganglios linfáticos mediastinales, y de ahí se pueden diseminar a todo el organismo, pero sobre todo causar compromiso local a nivel respiratorio. Esto es lo que les decía. Miren el ensanchamiento del mediastino, se puede ver como una bota ahí al final, y esto es característica. Además hay adenopatías, sí, mediastinales, pero es importante encontrar rápidamente el diagnóstico, pero esto viene con una alta sospecha, y de aquí la importancia de preguntar el tema de a qué actividad laboral tiene el paciente, si ha ido a zonas endémicas, porque uno puede ver este tipo de compromisos pulmonares, como vemos acá, con intensa inflamación y obviamente con alta mortalidad. La otra forma es la gastrointestinal, con una mortalidad, tasa de letalidad del 50%, los cuales en este caso el paciente consumió algún alimento contaminado con las esporas, y entonces esta llega a la orofaringe, son absorbidas en el intestino y luego por vía linfática pueden llegar al mesenterio. También tiene un curso bastante rápido, de 2 a 5 días, pueden iniciar con náuseas, vómitos, dolor abdominal y vómitos que van cambiando de color de amarillo y luego se vuelven negros hasta una diarrea sanguinolenta. Y este periodo de incubación es corto, de 1 a 5 días es el tiempo que pasa este efecto, y esa es la forma con la cual vemos. Hay dos formas diferentes, que la forma abdominal, la que había mencionado, pero también existe la orofaringe, es decir, que ingresa por vía oral, pero empieza a hacer daño a nivel de la vía respiratoria alta, y entonces vamos a encontrar edema y necrosis tisular cervical, hay enofagia, disfagia, enopatías, el paciente luce tóxico, encontramos lesiones características como las cutáneas, pero las encontramos en la cavidad oral, el paladar y las amígdalas, en los cuales tenemos que actuar rápido, porque también puede complicarse a este nivel. Y acá pueden ver una radiografía con doble contraste, un tránsito intestinal, como hay una zona claramente acá necrótica, típica de un antrax intestinal. Y acá el paciente post-mortem, en los cuales vemos, pues, obviamente, esta zona necrótica intestinal en una forma de presentación, un paciente que había consumido un producto vacuno que no estaba con tratamiento adecuado de las vacunas respectivas, era portador del carbunco, y obviamente el paciente falleció. Y este antrax digamos, una meningoencefalitis por esta forma de presentación es muy rara, menos del 5%, pero nuevamente insisto, no es una cuarta forma de presentación, sino por la vía respiratoria y la forma gastrointestinal, por vía de bacteriemia, puede llegar al sistema nervioso central y causar una forma de presentación grave, pero es una variante de las dos anteriores por diseminación hematógena. Eso téngalo claro, ¿sí? Cómo empieza con malestar general, con cefalea, con vómitos, convulsiones, trastorno del sensorio. Y aquí el trastorno del sensorio es de evolución muy rápida, que llega a una coma instalación de horas o incluso muy pocos días.
y la muerte puede llegar de 2 a 4 días, y eso es lo importante porque genera un daño permanente, necrosis en el cerebro. Estos son cortes histológicos de un paciente fallecido por carbunco. Es una forma con muy alta mortalidad. Cuando no se actuó oportunamente, no se inició tratamiento específico, obviamente la mortalidad, como dije, es cercana al 100%. Entonces, en el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Y eso es lo importante, sospecha clínica. El paciente tiene que tener un antecedente de contacto de un factor de riesgo laboral. Cuando un paciente trabaja en un camal, un carnicero, un veterinario, un laboratorio que maneje ese tipo de cepas bacterianas, hay que tener alguna sospecha clínica. O si viajó a alguna zona endémica recientemente, la parte epidemiológica es muy importante. Y después vienen los exámenes auxiliares, los estudios de cultivo y patología, pero a la menor sospecha tienen que tomar la muestra e iniciar el antibiótico lo antes posible, aunque sí de otras enfermedades que pueden confundir el diagnóstico, como vemos acá, puede haber confusión en cuanto al tema de linfadenitis, de tuberculosis en la forma ganglionar, puede confundirse incluso con fiebre por mordedura de rata, puede confundirse con mordeduras de araña, etcétera. En la forma pulmonar vemos con peste neumónica, con citacosis, con neumonías atípicas, se puede confundir, incluso con procesos no microbianos como el síndrome de vena cava superior o la ruptura de un aneurisma aórtico puede confundir las formas gastrointestinales. Tener mucho cuidado entonces del diagnóstico diferencial. Y el tratamiento, le decía que es un germen que todavía sigue siendo altamente sensible a las penicilinas, ¿no? Se puede usar en la forma leves, penicilina B por vía oral, en las formas cutáneas. En las formas complicadas, obviamente, se usa penicilina a alta dosis por vía intravenosa. ¿Sí? Se puede sensible también a los aminoglucósidos, es sensible a tetraciclinas, es sensible a los macrólidos, al cloranfenicol, es sensible incluso como vemos acá, a las quinolonas. Entonces, de tal manera que es un germen bastante sensible y es sensible a varios antibióticos, pero el problema está en que a veces retrasamos el inicio del tratamiento y eso es lo que genera el problema de gravedad. Pero además, no solamente tratamos al paciente, sino que toda persona que haya tenido contacto con un paciente positivo a carbunco debe usar profilaxis y hay varios esquemas de tratamiento como doxiciclina, ciprofloxacino. ¿Sí? El tema de los corticoides no se usa en todos los casos. Vamos a ver que solamente se debe usar en la forma meningoencefálica o cuando hay un edema cervical extenso. En ese caso se puede agregar corticoides. No se usa en todos los casos, a pesar que ustedes puedan ver edema importante de alguna extremidad. Y acá está lo que le decía, la profilaxis. Podemos usar ciprofloxacino, doxiciclina o moxicilina. Y obviamente la doxiciclina no puede usar en gestantes, se puede usar cipro o amoxicilina y todas las profilaxis deben ser usadas hasta por 60 días debido a que las esporas pueden durar bastante tiempo. Por eso la profilaxis debe incluir 2 meses de medicación en todos los contactos que han tenido exposición a un paciente positivo a carbunco. Eso es muy importante. Es obvio también que al ganado se debe vacunar correctamente para evitar el tema del contacto pues, con nosotros, pues, en forma accidental podemos adquirir esta bacteria, pero existen también vacunas para el ser humano, ¿sí? Que se usan por vía subcutánea, que son elaborados a base de antígenos purificados y algunas cepas mutantes de esta bacteria que se ha podido utilizar, pero que normalmente no están disponibles en todos los establecimientos de salud. Y más bien lo que tenemos que hacer es que el 100% del ganado de consumo humano haya sido vacunado correctamente para prevenir la infección por esta bacteria que denominamos Bacillus anthracis. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Todavía estamos a tiempo, me parece. ¿Sí? Ya son las 8, tenemos media hora, pues me pidieron terminar 8:30, así que vamos a ir con el siguiente tema. Vamos a hablar de botulismo. Y el botulismo también es importante saber porque acá el daño que produce tanto este tema como el siguiente, el daño que produce esta bacteria no es directamente por la bacteria, sino por las toxinas que produce esta bacteria y eso es lo que le da la gravedad al asunto. Este es la agenda que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Es importante mencionarlo, pero vamos a hablar la parte epidemiológica que es muy importante en
en este proceso. Y vamos a ver que es una enfermedad que hay países que reportan alta incidencia de esta patología. Países como Rusia y Japón, por ejemplo, al ser países industrializados, pero hay reportes o brotes de este tipo de infecciones debido a ingesta de pescado. Y es importante adelantar que estas toxinas que produce Clostridium botulinum tiene varios tipos de presentación que vamos a ver más adelante. Y en el caso de estos brotes en estos países, por consumo de pescado, es el tipo E. Pero también el botulismo en heridas fue descrito en el año 1943 en aquellos pacientes usuarios de drogas intravenosas y en heridas de guerra también, que fueron heridas que tuvieron algún tipo de contaminación y obviamente generaron cuadros clínicos de tipo neurológico, como veremos más adelante. Acá vemos los reservorios, susceptibilidad y la forma de transmisión. Vamos a ver que está basado en reservorios, están en el intestino de animales herbívoros, puesta en la tierra, ¿sí? En los vegetales, en las frutas, e incluso se ha demostrado que el intestino del ser humano también puede ser portador de este germen. Por lo tanto, la susceptibilidad es universal. Aquí no respeta sexo, raza ni religión. Todos podemos ser infectados por este germen. Y la transmisión se da principalmente por alimentos contaminados. Ojo, son alimentos contaminados con esta bacteria o con sus esporas, ¿sí? Y a través de heridas o por vía inhalatoria incluso. No hay transmisión interhumanos porque ya una vez que la toxina está actuando en el ser humano ya no se puede transmitir. Tiene que primero infectarse la bacteria producir la toxina y recién hacer el cuadro clínico. Y entonces le decía que esta bacteria es un germen anaerobio, si es un bacilo gram positivo esporulado, anaerobio de 3 a 8 micras, tiene flagelos, es móvil por lo tanto, y produce toxinas que producen a nivel presináptico, eso es importante, inhiben la liberación de acetilcolina, es decir que bloquea el tema de la respuesta para el movimiento, impide la contracción del músculo y por lo tanto la consecuencia que origina es una parálisis de tipo motora principalmente, ¿sí? Parálisis. Bien, esta es la bacteria y acá está el mecanismo cómo genera que se evita, ¿sí? Que se libere la acetilcolina, que es el neurotransmisor que interviene en la respuesta de la contracción muscular y por lo tanto ese es el efecto principal de la toxina. Hay bloqueo neuromuscular que genera parálisis y es características importantes que vamos a mencionar más adelante. En el caso de la forma infantil, hemos visto que está asociada a alimentos como la miel de abeja que no tuvo un proceso de pasteurización adecuada y aquí la formación de toxinas básicamente son del tipo A, B o el F, como veremos más adelante. En los adultos, por contaminación de heridas, va desde la A hasta la B. Y lo típico también por alimentos enlatados que no tuvieron un proceso de pasteurización adecuado. El germen fue eliminado, pero las toxinas preformadas quedaron dentro de la lata y obviamente estas van a ser consumidas posteriormente y son las que generan el cuadro clínico que vamos a detallar más adelante. Y obviamente la toxina de Clostridium botulinum es una de las toxinas más tóxicas del mundo, a tal punto que la dosis letal para un ser humano es de 0.01 a 0.012 miligramos. Si imagínense, con 1 gramo de esta toxina, ¿cuántas personas pueden morir por contacto con algunos productos lácteos que no han sido pasteurizados correctamente y consumimos obviamente las toxinas prefabricadas? ¿Sí? En niños, miel de abeja no pasteurizada es una causa frecuente de botulismo en los niños. Y le decía que son varios tipos de toxinas botulínicas, pero las que afectan principalmente al ser humano es A, B, E y F. Y la A es la que produce mayor daño, es la que produce mayor gravedad, pues es la más potente y además es la más termorresistente, por lo tanto la que causa mayor daño. En cambio la C y la D son básicamente exclusivos que afectan solamente animales y como es una bacteria esporulada, obviamente también puede emplearse como armas en bioterrorismo, al igual que carbunco. Cuadro clínico, importante porque acá es un cuadro que es clásicamente neurológico.
Noten acá que hay síntomas digestivos inicialmente, sigue con afectación neurológica poco, digamos, inespecífico, pero posteriormente va apareciendo ya compromiso de pares craneales, sobre todo los altos, es decir, empieza a afectar el 1, 2 y 3 principalmente, vamos a ver diplopia y midriasis, y posteriormente va afectando ya otros pares craneales más inferiores hasta finalmente llegar incluso a nervios periféricos. Y esa característica es muy importante, la forma de presentación. Es una parálisis descendente, ojo, es descendente, bilateral y simétrica. Si no tiene esas características, no es botulismo. Eso es importante porque se le puede confundir con otro tipo de neuropatías que a veces llevan al error diagnóstico. Y les cuento el caso de Hipólito Unanue hace ya algunos años atrás, hace 5 o 6 años atrás, que hubo un caso que nos llamaron de cuidados intermedios, un paciente que estaba en ventilación mecánica, nos dijeron que tenía botulismo, ¿sí? Dijeron que habían tomado unas muestras, que habían mandado a Argentina y que era positivo. Incluso de Argentina trajeron el tratamiento que hablaremos más adelante, la inmunoglobulina, y entonces el paciente no mejoraba, no lograban destetarlo de la ventilación mecánica. Nos llamaron entonces para evaluar por qué el paciente seguía intubado, y entonces empezamos a revisar un poco la historia clínica, hablamos con los familiares, y resulta que el paciente era un paciente que venía de provincia, era agricultor, y un par de días antes de que empezara con los síntomas, había estado fumigando su chakra sin ningún tipo de protección adecuada. Finalmente se determinó que era una intoxicación por órgano fosforado. Se le dio el tratamiento que se usa habitualmente en este tipo de intoxicaciones. Se logró destetar de la máquina, el paciente salió de alta. Se le hizo gastar en pruebas, se le hizo traer inmunoglobulina cuando no se hizo una historia clínica adecuada, ese antecedente de este paciente, y sobre todo porque en el examen neurológico había el dato de una parálisis que no era descendente, hablaba claramente al ingreso que era una parálisis ascendente y además era asimétrica, así que definitivamente eso nunca fue botulismo y fue diagnosticado erróneamente. Y eso es importante tener claro porque acá el tema clínico prima por encima de alguna prueba, porque acá netamente es un algo clínico. Cuando hablamos de botulismo, sí tenemos claro también los factores de riesgo en la población. Y esto es importante, además, no se acompaña de afectación cortical. El paciente puede estar completamente paralizado, pero el paciente está completamente lúcido, es consciente de todo lo que sucede a su alrededor. Además, importante es que el periodo de incubación puede variar y eso va a depender de la cantidad de toxina y del tipo de toxina. Si el A, obviamente requiere menos cantidad y obviamente las otras necesitan más tiempo de incubación. De 2 horas hasta 5 días y depende de la cantidad ingerida y obviamente mayor cantidad de toxina, menor periodo de incubación, eso es obvio, y a menor periodo de incubación siempre habrá mayor gravedad, eso téngalo claro en botulismo. Si hay un periodo prodrómico o de invasión que dura 24 horas aproximadamente con síntomas de ese dolor de cabeza, alteración de la visión, ¿no? Visión doble, visión borrosa, somnolencia, debilidad muscular, compromiso respiratorio, digestivo mixto y progresivamente se va viendo la aparición de compromiso de pares craneales específicos como eso, por ejemplo, tosis palpebral, compromiso, ¿sí? Del músculo auricular de los párpados. Vemos acá la afectación, el paciente está consciente. También podemos ver midriasis claramente en este paciente y además tosis palpebral por caída espontánea de los párpados por debilidad muscular inducido por la toxina de esta bacteria. Incluso puede haber tanta parálisis que el paciente luce flácido, como ven ahí en la diapositiva, debido a esta parálisis de tipo descendente. ¿Sí? Es muy importante entonces saber cuál es el mecanismo, cómo adquirimos esta bacteria. Pero luego viene el periodo de estado, desde esta fase prodrómica de síntomas generales, aparece el periodo de estado en los cuales podemos ver el efecto de la toxina que empieza a afectar pares craneales, el 2 y el 3 principalmente, luego apareciendo ya alteraciones respiratorias, no disnea, taquignia, alteración de la fonación, de la delusión, y empieza a actuar, a afectarse el quinto, el noveno y décimo par, sí, alteraciones musculares, cardiovasculares, incluso puede haber compromiso urinario cuando afecta ya planos más profundos
o más inferiores. Entonces es muy importante saber esta parálisis, siempre descendente, acuérdense, siempre simétrica y compromiso bilateral. De lo contrario, no es botulismo. Y ven acá las diferencias en cuanto a la aparición de los síntomas y el porcentaje, y eso va a depender mucho del tipo de toxina. La tipo A produce muchos más síntomas, más evidente la disfagia, la diplopia, disartria, como ven acá, y la parálisis es mucho más frecuente con el tipo A que comparado, por ejemplo, con el tipo E que tiene menor virulencia. Pero vean toda la gama de manifestaciones clínicas que puede aparecer el paciente con botulismo estudiado actualmente. En todos los casos, vean todo lo que podemos encontrar. Y es importante el periodo de declinación que puede ser prolongado. Ojo, el paciente una vez que sale del soporte ventilatorio, eso va a depender de cuán grave estuvo y eso, pues, periodo de estado puede también tener mucho que ver. Mientras más grave fue el periodo de estado, el periodo de declinación va a ser, o de convalecencia va a ser mucho más prolongado. Incluso se ha visto que puede quedar algunas alteraciones motoras de tipo ocular que pueden durar semanas e incluso meses después del alta de un paciente. ¿Cómo diagnosticamos? Ya lo dijimos, clásicamente es clínico. Si el paciente tiene parálisis bilateral, descendente y simétrica, no tiene fiebre, no tiene alteración del sensorio, es muy importante plantear la posibilidad de botulismo. Si además se puede hacer pruebas ya analizando algunas muestras para buscar la toxina, sería ideal, pero no siempre está a la mano y si no hay la sospecha clínica, el paciente puede tener paro respiratorio y fallecer. Por eso es importante una alta sospecha. Incluso si ustedes hacen una punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo en todos los casos es normal. Muy importante también porque uno puede confundirse con una meningitis, pero el líquido es completamente normal. Entonces, acá lo que les decía, miren, hay otras bacterias que producen toxinas, como Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, o puede haber otras enfermedades neurológicas que también causan parálisis, como miastenia gravis, Guillain-Barré, algunos de origen vegetal, consumo algunos productos vegetales que producen parálisis, otros de origen animal, como comer algún tipo de peces tipo tetraodón, ¿sí? O algunos moluscos que también pueden causar tipo de parálisis, o de origen químico, como el caso que le presenté por un plaguicida u órgano fosforado que fue el causante del cuadro clínico y que se manejó erróneamente como un caso de botulismo, pero también tener claro intoxicación por metales, arsénico, plomo, mercurio o incluso por magnesio, también puede ser cuadro clínico que puede confundir con un cuadro de botulismo, pero ya dijimos el kit del asunto: parálisis descendente, bilateral simétrica, sin fiebre, sin compromiso cortical. Piensen siempre en botulismo, siempre piensen en botulismo. Tratamiento, entonces, hay que debridar la herida. Si hay una herida que es la causante de que la bacteria esté produciendo la toxina, se debe debridar y sacar todo el tejido necrótico. Si la puerta de ingreso fue por vía intestinal, hay que dar laxantes para acelerar el tránsito intestinal y eliminar la toxina, la mayor cantidad de toxinas que se elimine por las heces. Y también existe la gamma globulina botulínica trivalente para los principales tipos de toxinas, con la A, B y E. ¿Sí? En adultos se usa un vial intravenoso y otro intramuscular. Y para niños, como es equina, en niños puede haber más riesgo de reacción alérgica. En niños existe una gamma globulina humana, que es la dosis 50 miligramos por kilo intravenoso, pero además siendo un germen de tipo anaerobio, si hay una herida infectada, se debe usar penicilina o metronidazol. Se puede utilizar como antibiótico para disminuir la carga bacteriana y por lo tanto disminuir la producción de las toxinas que causan el cuadro clínico. Muy importante entonces tener claro esto. Bien, entonces estamos todavía a tiempo. Vamos a tocar el último tema y de repente nos va a quedar tiempo para algunas preguntas. Vamos a ver el último tema, que es tétanos, y con esto podríamos llegar a las 8:30 como quedamos para poder terminar la presentación. Igual, tétanos también es una bacteria anaerobia que también el cuadro clínico es producido por la toxina y no directamente por la bacteria. Eso es muy importante tener claro, que tiene mecanismos también, en este caso, incluso contrarios al botulismo, como vamos a ver más adelante.
Entonces, una enfermedad que, por definición, es una enfermedad infecciosa aguda y lo que produce son contracciones musculares involuntarias, intermitentes y generalmente son a nivel sistémico, sobre todo por el tema de la cantidad de toxina que esté circulando. Entonces puede una rigidez generalizada. Y las toxinas que produce Clostridium tetani, que es el agente etiológico, la que produce todo el efecto es la tetanoespasmina. Existe otra toxina que también produce, pero que no se sabe el efecto que pueda causar en el ser humano, puesto que la que genera el daño o el cuadro clínico es esta de acá, la famosa tetanoespasmina, es el causante de todo el cuadro clínico, muy alta mortalidad, sobre todo en extremos de la vida, recién nacidos o en la tercera edad, y es una enfermedad que no debería existir si todos estuviésemos vacunados, es prevenible por inmunización. Y eso es un problema porque se podría prevenir actualmente. El agente etiológico entonces es un bacilo llamado también Clostridium tetani o bacilo de Nicolayer. Bacilo no capsulado es anaerobio, gram positivo, formador de esporas. Y vamos a ver que las esporas tienen una forma de alfiler o raqueta de tenis, que es descrito principalmente cuando tenemos las imágenes de estas esporas. Estas esporas son resistentes a desinfectantes químicos, incluso resisten el agua hirviendo, incluso hasta por 1 hora. Ojo, esas esporas son resistentes, son termoresistentes en forma importante. Y acá está, como le decía, en cabeza de alfiler o de raqueta, son las esporas de esta bacteria. ¿Sí? Vamos a ver claramente. El reservorio también está en el suelo, en establos, en corrales donde hay heces de ganado, ¿sí? En metales oxidados, en madera. Todo eso son reservorios. Incluso puede estar en intestinos de animales y también el ser humano puede ser un huésped inocuo, decir que está ahí, no causa daño, pero podemos transmitirlo también por las heces. ¿Cómo es la patogenia? Las esporas ingresan por cualquier solución de continuidad en la piel. Generalmente hay el antecedente de un corte, un traumatismo, ¿sí? Un accidente punzocortante. Hay ese dato como antecedente. Sin embargo, existe un porcentaje importante, un 10 a 20%, que no hay ese dato. El paciente no refiere a ese cortado, hincado. Entonces ahí queda la duda y si no hay sospecha clínica, también se nos puede pasar el diagnóstico. ¿Sí? Es una bacteria anaerobia y en ese contexto en la herida, si no se ventiló adecuadamente, no se desinfectó, esta bacteria prolifera y empieza a producir las esporas, ¿sí? Y estas son las que producen estas toxinas que son la famosa tetanoespasmina, que es la que causa el daño, porque la otra se llama tetanolicina, pero no se sabe cuál es el efecto que da en el ser humano, pero la que produce todo el cuadro clínico es la tetanoespasmina, eso ya lo había mencionado. ¿De acuerdo? Entonces, importante eso. Y entonces, ¿qué sucede acá? La tetanoespasmina alcanza la médula espinal y luego, por transporte axonal, puede llegar hasta el cerebro y también a los nervios motores. Y esta toxina también puede diseminarse por vía hematógena. Y cuando esto sucede, da la forma de la famosa tétanos generalizado, que son las formas más graves de presentación, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el efecto que produce esta toxina? Lo que hace esta toxina es que interfiere en la liberación de las GABA o glicina, que son neurotransmisores inhibidores para la actividad presináptica. ¿Qué significa? Que interfiere en los inhibidores. Y entonces, al no haber inhibidores, lo que va a originar es un estímulo de la contracción. Puesto que estos inhibidores de la contracción están bloqueados, entonces lo que va a haber es contracciones involuntarias, aumento del tono muscular, rigidez, espasmo de músculos agonistas y antagonistas, y esto es el efecto o lo que se ve clínicamente por efectos de esta toxina. Y a mayor cantidad de la toxina veremos mayor cuadro clínico, ¿sí? Por diseminación hematógena, sobre todo linfática, veremos la forma generalizada, como vamos a ver más adelante cuál es la diferencia. Y si la cantidad de toxina es pequeña y solamente hay diseminación por vía neural,
Ahora lo que se llama un tétano local que tiene mejor pronóstico. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Importante, porque va a depender de la cantidad de toxina, ¿sí? La forma clínica subaguda, aguda y sobreaguda. Y esta última tiene que ver con el tema de mayor cantidad de toxina. El periodo de incubación va a ser más corto, como 1 a 5 días, y se puede generalizar en menos de 24 horas con presencia de contracciones sistémicas, espontáneas, muy intensas y muy frecuentes. Y eso es importante también diferenciar el cuadro clínico. Entonces, es muy importante la sospecha clínica de esta enfermedad. El periodo de incubación puede ser más o menos de 2 semanas, ¿sí? En la forma moderada. Los espasmos pueden ser menos de 12 en 24 horas. Ya se puede dar un compromiso de musculatura facial como un trismus intenso, algunos esbozos ya de pistótonos, pero no todavía muy diferenciables. Y el paciente refiere dificultad para deglutir por espasmo los músculos faringeos. Es importante, el paciente no puede masticar, no puede comer, hay peligro broncoespasmo y por eso que aquí se requiere muchas veces traqueostomía, ¿sí? Es importante. La mortalidad está alrededor del 9% cuando no hay un diagnóstico oportuno. Pero en el tétano severo o grave, la cosa cambia porque el periodo de incubación es muy corto, los espasmos son mayor de 12 en 24 horas. Aquí sí se ve las contracciones o pistótonos de la musculatura dorsal muy frecuentemente. Incluso se ha visto pacientes que han llegado hasta la fractura de vértebras dorsales, espasmos permanentes por estímulos, por ejemplo, por la luz, por el ruido. Los pacientes empiezan a tener contracciones involuntarias, hay respiración dificultosa, los cuales hay compromiso de los músculos respiratorios, por eso que el paciente requiere a veces soporte ventilatorio, cianosis, hipoxia y muerte, cuando no se maneja adecuadamente. Y debido a estos síntomas que estoy mencionando últimos, es importante que todo paciente con tétano severo debe estar en cuidados intensivos. De todas maneras, la mortalidad es alrededor del 50% cuando no se actúa rápidamente. Eso es muy importante. ¿Sí? Las contracciones son tan severas de la musculatura dorsal que muchos pacientes han tenido fracturas de vértebras, sobre todo dorsales, por estas contracciones. Este es un esquema de un paciente con una epistótonos masivo, esta es una foto real, ¿sí? De un paciente con tétanos generalizado. Entonces es muy importante tener claro el tema, ¿no? El compromiso del grado de severidad o de afectación va a depender mucho del tema de la cantidad de toxina, ya mencionado, y sobre todo el grado 3 es el que tiene mayor mortalidad porque progresa rápidamente en menos de 48 horas, es frecuente compromiso respiratorio, trastorno del sensorio, llega al coma, el electroencefalograma está muy alterado y la respuesta a sedación y relajación es muy mala. Aquí esa es la diferencia. Hay que tener claro porque aquí los pacientes tienen alta mortalidad cuando no hay un manejo rápido del cuadro. Y nuevamente el diagnóstico es clínico principalmente. Si hay el antecedente de una herida infectada, obviamente lo primero que sospechan en un paciente que tiene contracciones involuntarias es tétanos, ¿sí? Y entonces hay complicaciones y por eso debemos actuar rápido, porque puede espasmo por asfixia por espasmo de los músculos laringeos y la musculatura respiratoria. Si hay neumonía aspirativa, ventilación mecánica o atelectasia necesita el paciente. Hay trombosis venosa generalizada, importante. Puede tromboembolismo pulmonar, son complicaciones que pueden suceder. Hay trastornos de ritmo cardíaco, puede bradi o taquicardia, ¿sí? Hipertensión o hipotensión, todas son complicaciones. Por eso el esquema terapéutico que vamos a ver más adelante incluye la prevención de todas estas complicaciones, como vamos a ver. Úlcera de cúbito, infecciones urinarias por el uso de sondas, fracturas vertebrales, úlcera péptica, gastritis erosiva, incluso hemorragia digestiva alta se ha visto con frecuencia. Entonces, ¿qué se hace un paciente que tiene tétanos? Se aísla, sobre todo para evitar el estímulo del sonido, de luz, de temperatura, ¿sí? Entonces se aísla el paciente, se le coloca inmediatamente sonda nasogástrica porque no va a poder masticar el paciente y requiere, por las contracciones sostenidas, requiere una dieta hipercalórica porque hay consumo de energía importante, sonda vesical, catéter venoso central. La dieta es hiperproteica, hipercalórica, lo había mencionado. Cuando no se puede manejar correctamente las secreciones, se debe hacer traqueostomía. Se puede utilizar inmunoglobulina humana
Dosis de inicio 500 unidades, 125 alrededor de la herida, resto intramuscular. Sin embargo, se ha visto casos que se ha usado de 2.000 a 3.000 unidades para contrarrestar los efectos de la toxina en la forma grave de presentación. Igual se tiene que iniciar el toxoide antitetánico. Si hay una herida ahí, hay que debridarla, sacar todo el tejido necrótico, utilizar antibióticos que cubran anaerobios como el metronidazol, usar ranitidina para prevenir la hemorragia digestiva, usar diazepam, ¿sí? Para poder disminuir el tema de las convulsiones o también disminuir la respuesta a los estímulos ambientales que generan las contracciones. Incluso se puede usar en infusión continua el diazepam, ¿sí? Hay que monitorizar, se puede usar propanolol cuando hay problema de taquicardia o labetalol, clonidina cuando existe alteración del ritmo cardíaco, un buen balance hidroelectrolítico, control de funciones vitales, son medidas que se tienen que hacer en todo paciente. Y ojo, el paciente con tétano grave debe ser manejo en UCI. Esto que quede claro, siempre debe ser manejo en UCI. Importante este dato, por favor, ¿sí? Te voy a contar el caso de otra paciente también Hipólito Unanue hace unos 6 o 7 años atrás. Llegó una paciente a emergencia, la residente que está rotando con nosotros entró a la visita y me dice que hay un paciente con sospecha de tétanos. Suspendimos la visita y fuimos a emergencia a evaluarlo a las 9 de la mañana. Y entonces evaluamos una paciente que venía de provincia, me parece que era de Cajamarca, una adulta mayor de 70 años, sexo femenino, una herida en el miembro inferior izquierdo y tenía signos de que la herida estaba infectada y la paciente estaba completamente rígida, todo el cuerpo rígido, incluso no podía ni abrir bien la boca. No había epistótono, pero la rigidez era marcada en todo el cuerpo. Aún estaba despierta, pero ya estaba con trastorno del sensorio parcial, un grado de 11 aproximadamente. Y entonces dijimos y dejamos las indicaciones que hemos mencionado acá: interconsulta UCI, colocar sonda, catéter venoso, todo lo que está que hemos mencionado lo dijimos. Y sin embargo, nosotros regresamos a pasar la visita, regresamos a ver qué habían avanzado con la paciente a eso del mediodía, a las 12, más o menos 3 horas después, y la paciente estaban intubando, le había hecho paro y no habían hecho absolutamente nada hasta ese momento. Se confiaron que esto era un cuadro que no iba a progresar, que no iba a empeorar. La paciente hizo paro, ingresó a UCI, pero finalmente falleció 2 o 3 días después. Importante, doctores, si hay cuadro clínico sugestivo y si es el diagnóstico de acuerdo a la clasificación, es un tétano generalizado, ese paciente debe estar en UCI sí o sí, porque va a haber complicaciones, todas las que he mencionado ahí pueden aparecer y el paciente se va a morir de esas complicaciones y no directamente por la enfermedad. Es muy importante tener claro que un paciente que tiene tétano generalizado, el diagnóstico debe ser clínico, debe actuarse rápido y si es una forma de presentación grave, tiene que estar en cuidados intensivos de todas maneras. Eso ténganlo claro en el manejo de esta enfermedad. Bien, creo que tenemos todavía algunos minutos para poder, ¿algunas preguntas? Justo son 8:30. Sí, Ya no, ya muchas, no. muchas gracias, doctor Pedro Sollón, por las charlas muy interesantes, de mucho valor. Agradecemos al doctor Sollón y también a ustedes, alumnos. Nos encontramos entonces en la próxima teoría y ya saben, esta semana en las clases de práctica. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, muchas gracias, doctora. Hasta luego, estimados alumnos. Nos vemos.